profe, está muteado. Perdón, gracias, gracias. Nuevamente, entonces, recordarles que estamos en la poesía, ¿no? De la mitad del siglo XX, ¿no? En la mitad del siglo XX. Uno de sus representantes es Jorge Eduardo Eyelson y vamos a ver algunos de sus poemas, ¿ya? Vamos a ver sus características y luego lo vamos a contrastar con el libro, ¿ya? Luego lo vamos a contrastar con el libro. Listo. Cerebro de la noche, ojo dorado, de cascabel que tiemblas en el pino, escuchad. Yo soy el que llora y escribe en el invierno. Palomas y nibias gradas húndense en mi memoria. Y ante mi cabeza de sangre pensando, moradas de piedras abren sus plumas estremecidas. Aún caído entre begonias de hielo, muevo el hacha de la lluvia y blandos frutos. Y hojas desveladas hiélanse a mi golpe. Amo mi cráneo como a un balcón, doblado sobre un negro precipicio del Señor. Labro los astros a mi lado, oh noche, y en la mesa de las tierras el poema que rueda entre los muertos y encendido los corona. Pues por todo va mi sombra, tal la gloria del hueso cera y humus que me postra majestuoso sobre el bello césped con los dioses abrazado. Amo así este cráneo en su ceniza, como al mundo en cuyos fríos parques la eternidad es el mismo, hombre de mármol que vela en una estatua o que se entiende oscuro y sin amor sobre la hierba. Muy bien, ¿qué tiene que ver todo esto, no? Bastante compleja la forma de entender, ¿no? Hay muy poca, aquí en estos poemas jóvenes hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Son poemas que no tienen una estructura métrica, ¿no? Como los poemas que hemos estudiado anteriormente. Acá hay desorden, no solamente desorden en cuanto a la métrica, sino también desorden probablemente en cuanto a la temática, ¿no? En cuanto a la temática. Aunque probablemente, ya, aunque probablemente lo que se busca acá es resaltar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando un hombre está dormido, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que sueña? Eh, cómo es la forma, ¿no? De sus pensamientos, ¿no? Y es todo lo que va a expresar este hombre, ¿no? En este caso, Eyelson en su poema. Vamos a ver otro. La tumba de Ravel. Fantasma, fantasma que estás en el arpa y la hiedra, en bajos relieves de música o torre, dormido. Hiciste tu tumba en un piano fantasma, entre cuerdas doradas el fauno sonoro. Te sopla los ojos en globo a la luna y en peldaños que bajan cargados de abismo. A fondo del piano, de augusta polilla, rodeada, tu cabeza de címbalo se oye. Nadie sabe quién es el caballo que a diario solloza en tu lápida oscura o entreabre los dedos marmóreos del nicho en la sombra. Fantasma mío, en tu espalda ha caído la mosca mortuoria con alas de vidrio. Pastor subterráneo del sol, ya silbando, o en filones de hiedra, de bronce y madera, sentado hiciste tu tumba en un piano fantasma. ¿Ah? Interesante. Nuevamente, ¿qué vemos acá? ¿No? Cierta oscuridad, ¿no? Cierta oscuridad, ¿no? Pero, de cierta manera, aparte de esa cierta oscuridad, jóvenes, también vemos parte de lo que quiere expresar, ¿no? El poeta, ¿no? ¿Qué quiere expresar? ¿No? El poeta desea expresar parte del misterio que incluye, ¿no? Porque aquí nos estamos refiriendo eh, a un cementerio, ¿no? ¿Te das cuenta? En este caso se busca eso, ¿no? A un cementerio, pero no un cementerio como el que nosotros conocemos, ¿no?
sino otro, él llama cementerio a un lugar en una zona determinada, ¿no? Al fondo del piano, ¿no? Muy probablemente, ¿no? Muy probablemente en un lugar de una casa, ¿no? Eso, a eso le puede conocer como cementerio, ¿no? El Rabel, ¿no? En este caso es su tumba, ¿no? Perdón, o la tumba de este elemento, de este objeto, ¿no? Que está guardado por tiempo, ¿no? Y probablemente, ¿no? Sea un instrumento musical, ¿no? Probablemente sea sea un instrumento musical. ¿Cómo es que podemos decir que sea un instrumento musical, no? A ver, ¿por qué podría ser, por qué podríamos decir un instrumento musical? Por lo que está escribiendo, ¿no? Por lo que está escribiendo anteriormente, ¿no? El arpa, la hiedra, ¿no? El piano, silbando, címbalo, ¿no? Entonces, esos son interesantes formas, ¿no? O también ah, se puede hablar, ¿no? De un músico, ¿no? Son cosas que están aquí en este sentido del poeta más complejas, ¿no? Vamos a ver otro poema. A ver, vamos a ver si esto está. A ver, uno más corto. A ver, piano del otro mundo. Abrieras, joven, criptas de estío soledoso. Alas de panteón aquí posadas. Ojo de buitre, ojo normando que me miras tristemente, viendo que me estás amando. Ojo, ojo, ojo. Ojo de bosque, ¿qué buscas en mis ojos? Te diría, joven soledoso, permanente y puro. Del cielo allí encerrado y dentelladas de brumosa flora, abren tu yelmo o sumen tu calavera en mí a golpes tristes duros. ¿No es esto puro, siniestro el hecho, ogro dorado? ¿No es esto claro, ciénaga negra, sereno cielo? No hay nadie vivo ni yo respiro. Te diría, mis manos buscan un rostro, una alegría. Ah, interesante también, ¿no? Son temáticas abstractas el, estos poemas, ¿no? Son temáticas abstractas, ¿no? Vamos a ver otros poemas también, ¿ya? De otro autor llamado José Watanabe, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver un momento por acá. Listo. Vamos a ver, ¿no? Primero acá, ¿no? A ver, vamos a ver. Mi mito que ya no. Los esquiladores imponen su fuerza sobre las ovejas. Los maniataban y con una tijera les quitaban su candorosa metáfora de nube. Aquí se entiende un poco más, ¿no? Cuando habla candorosa metáfora de nube, ¿a qué se está refiriendo? Habla de las ovejas, habla de la candorosa metáfora de nube, ¿no? Aquel elemento que se parece a una nube, está diciendo acá, ¿no? Su lana, ¿no? La lana de las ovejas, ¿te has dado cuenta? Se parecen a las nubes, ¿no? Y las ovejas súbitamente magras y desgarbadas se arraciman avergonzadas, muy avergonzadas. Y ahora el pescuezo deja ver el triste tragar. Mas he aquí el tiempo torna. El mito dice que el tiempo taladra una espiral en la piedra y allí duerme, y despertará y vendrá. Y el vellón de la oveja se habrá renovado, y la metáfora. La metáfora es, ¿no? La idea de su, ¿no? Habíamos dicho esta forma, ¿no? Que acompaña a las ovejas. Pienso de su lana, ¿no? Pienso en lo que a mí me rodea. Nada tiene regeneraciones estacionales para entrar en el mito del eterno retorno. Primero hay que morir. No tengo mitos inmediatos. Era ella y ya no.
El tiempo bajó de su fino rostro a sus finos pies y lo empellejó todas sus metáforas, ¿no? Hay una comparación acá, ¿no? Entre lo que ocurre a las ovejas, ¿no? Él está diciendo, miren, a las ovejas se les quita la lana, ¿no? Y su lana se vuelve a poner nuevamente, ¿no? Se regenera, ¿no? Porque a las ovejas les pasa eso, las trasquilan y luego aparece nuevamente su lana. Después dice, ¿no? Pero en cuanto a mí, las cosas ya no son iguales, ¿no? Porque eh, tenía probablemente una amistad, ¿no? Pero esa amistad que se ha terminado ya no regresa, ¿no? O ya no se va a desarrollar nuevamente, ¿no? Por eso dice, ¿no? Era ella y ya no. Era ella, o sea, ella era la única. El tiempo bajó de su fino rostro a sus finos pies y le empellejó todas sus metáforas. Muy bien, entonces, este tipo de, este tipo de poemas que son un tanto abstractos, ¿ya? Son los que tendremos en consideración para para el tiempo, ¿no? En el que estamos dentro de la poesía en la clase el día de hoy. Vamos a ver acá. Mejor lacónico. ¿Te acuerdas de los pitos del alfarero Tineo, pájaros, sapos, vaquitas, chivitos, apreciados en el cuenco de nuestras manos y todos con su candorosa trompetita de una sola nota? Ahí está una palabra que, como les mencioné la semana pasada, ¿no? Muchos de estos autores utilizan un lenguaje no adecuado, ¿no? Yo sigo buscándolas en la Feria de los Artesanos, están en mi escritorio y mis ojos que la madrugada saben más me piden que los acepte como semejantes de mi corazón que reprimo. Mi corazón quiere gritar y llamarte lágrimas y babas, pero termina por aceptar la discreción de los pitos. Llevo uno a mis labios y soplo, y ese único, inalterable sonido me aconseja y advierte que con una sola nota basta, ¿no? Entonces, aquí nuevamente, ¿qué es lo que se ve? Mucho de la situación que vivía el poeta en la infancia relacionada eh, con su situación actual, ¿no? Ahora, ¿qué hacen los poetas? ¿Qué hacen los escritores? Muchas veces escriben cosas que, que a ellos les ha ocurrido, ¿ya? Escriben cosas que les ha ocurrido, pero ah, no, o mejor dicho, no todos sabemos exactamente lo que les ha ocurrido, ¿no? Entonces, tal vez tú puedes decir, ¿no? A ti te puede llamar mucho la atención un suceso que pasa en tu casa o un suceso que hayas visto en un paseo, pero no todos van a entender eso porque tú tendrías que explicarlo, ¿no? Entonces, ahí viene la complejidad de la poesía, ¿no? Y ahí viene el problema, porque al querer todos escribir, al querer todos escribir, no saben cómo expresar lo que ellos desean, ¿no? Y ese es el problema de la poesía, ¿no? Que se busca escribir, ya, voy a escribir, ¿no? Pero finalmente hay tantas cosas para escribir que no se utilizan adecuadamente. Entonces, tener en cuenta eso acerca de estos dos poetas peruanos, ¿ya? Estos dos poetas peruanos, ¿no? Hemos visto sus nombres, ¿no? Eyelson y el otro poeta, ¿no? Em, Watanabe. Muy bien. Vamos ahora sí. ¿Alguien tiene el número ¿Nos puede dar el número de la página del libro, por favor? A ver, ¿alguien nos apoya ahí con el número del libro? 144. Ahí está, gracias Daniel. 144 jóvenes, ya para todos los que están en sus libros, 144.
Ya, a ver. Desde la década del 50 se realizan grandes cambios en la sociedad peruana. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Grandes cambios en la sociedad peruana. Los gobiernos militares generan puntos de vista diferentes. ¿Qué página dijeron que era? 144. Sí, Gracias. ya, 144. El mundo se encuentra dividido, ese es el antecedente, ¿m? ¿Ya? Y muchos de los escritores toman rumbos, algunos reivindican la poesía y obra del poeta César Vallejo, eh, y otros deciden tomar el ejemplo del poeta José María Eguren. Ellos son los dos representantes más icónicos, ¿no? Como el poeta puro, ¿no? Aunque hay quienes deciden estar en un punto intermedio entre estos dos grupos. Se puede ver marcados cambios de una década a otra. Bien, hay que apuntar estos tres, ¿no? Y también la Guerra Fría, ¿no? Ese es otro punto importante dentro de la introducción. Características, ¿no? Los poetas del 50 o la generación del 50, ¿no? Estos poetas, ¿no? Tenían gran amistad entre ellos, ¿no? Por eso hablamos de relaciones personales, ¿no? O sea, de una gran amistad, ¿no? Las corrientes ideológicas que marcaron estas generaciones provenían de el marxismo y el existencialismo. Por lo tanto, ¿no? Ya lo hemos visto eso la semana pasada. Los poemas van a tener en algunos casos un, un espíritu contestatario y en otros casos va a tener una forma de crítica, ¿no? Hacia la sociedad eh, de la época, ¿no? Muy bien. Los poemas que escribieron adoptaron desde una visión general un tono, ahí está, por eso te digo, ¿no? Un tono protestatario o contestatario debe ser acá la palabra, un tono contestatario y compromiso social. Todo aquel poeta de esta generación quería ser socialista, jóvenes. Todos querían ser socialistas, ¿ya? Todos querían ser revolucionarios. Un ejemplo de eso es Javier Herod, ¿no? Un gran poeta, un joven poeta, que como tenía este afán, ¿no? Aquí está, ¿no? Este afán de salir, ¿no? Y tener una gran importancia, pues va hacia la selva, ¿no? A la Amazonía, pertenece a un grupo, ¿no? Revolucionario y muere joven, ¿no? Esa generación reivindicó a César Vallejo, acuérdate, generación del 50, César Vallejo, como paradigma estético. ¿Qué es paradigma estético? ¿Qué es la palabra paradigma? Para que lo tengan en cuenta. Cuando hablamos de paradigma, hablamos de una forma, ¿no? Por ejemplo, Vallejo escribía de esta forma, ¿no? Entonces, todas aquellas personas que siguen a Vallejo van a escribir de la misma forma, ¿no? A ver, así, ¿no? Van a escribir de la misma forma. Ese es un paradigma, ¿no? Una forma ya establecida. Una forma ya establecida. Entonces, todos van a escribir así. Todos siguen a Vallejo, todos siguen la forma de escritura de Vallejo, ¿no? Esto ocurre con la generación del 50, ¿no? Y asumió el pensamiento de José Carlos Mariátegui en calidad de guía intelectual. Esto también lo subrayamos. Pensamiento de Mariátegui. Entonces, podríamos decir, la forma, la estructura de sus poemas era de Vallejo y el corazón era de Mariátegui, ¿no? El corazón era de Mariátegui, ¿no? Mismo corazón, ¿no? Ahí está. Muy bien, fueron conocidos como el grupo neovanguardista. Bueno, eso no, lo anotamos ahí, eso lo tenemos simplemente en cuenta, ¿ya? Y bueno, entre los más conocidos, ¿no? Tenemos acá hay muchos poetas jóvenes, ¿no? Por ejemplo, los más conocidos son Alejandro Romualdo, Washington Delgado también, ¿ya? Javier Sologuren,
Sebastián Salazar Bodí y pues los que hemos visto hace un momento, ¿no? Jorge Eduardo Eyelson y Blanca Varela, ¿no? Esposa de Fernando de Cislo, ¿no? Otro gran artista. Ahí está. Subrayen, por favor. Mientras vamos a ver acá. Profe, ¿podría subir un poco? No veo. A ver un momento. A ver, ahí se ve. Sí, profe. Ya, listo. Ah, las damas también tenían un estilo de escritura, ¿no? Y en esta generación, en el Perú, se va a evidenciar fuertemente, ¿no? Es casi como algunas, algunos otros artistas, ¿no? Muy bien, vamos a ver acá este, este poema, ¿no? De Blanca Varela, ¿no? A ver, vamos a ver. Puerto Supe, ¿no? Esta mi infancia en esta costa, bajo el cielo tan alto, cielo como ninguno, cielo, sombra veloz, nubes de espanto, oscuro torbellino de alas, azules casas en el horizonte. Junto a la gran morada, sin ventanas, junto a las vacas ciegas, junto al turbio licor y al pájaro carnívoro. Oh mar de todos los días, mar montaña, boca lluviosa de la costa fría. Allí destruyo con brillantes piedras la casa de mis padres. Allí destruyo la jaula de las aves pequeñas, destapo las botellas y un humo negro escapa y tiñe tiernamente el aire y sus jardines. Están mis horas junto al río seco, entre el polvo y sus hojas palpitantes, en los ojos ardientes de esta tierra, a donde lanza el mar su blanco dardo. Una sola estación, un mismo tiempo, de chorreantes dedos y aliento de pescado. Toda una larga noche entre la arena. Amo la costa, ese espejo muerto en donde el aire gira como loco. Esa ola de fuego que arrasa corredores, círculos de sombra y cristales perfectos. Esto se entiende más. ¿Por qué? Porque está describiendo, ¿no? Un lugar, ¿no? Está describiendo un lugar. Esta Blanca Varela, ¿no? Procedía del norte, ¿no? Y ella lo que está haciendo es, ella describe una playa, ¿no? Una zona costera, ¿no? Y dice, ¿no? Es esta mi infancia en esta costa, ¿no? Mi infancia la pasé en esta costa, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Mi infancia la pasé en esta costa, en el cielo alto, ¿no? Bajo el cielo tan alto, ¿no? Cielo como ninguno, o sea, el cielo no era como otro, ¿no? Ella probablemente ha estado en otros lugares y dice, ¿no? El cielo de esta costa es un cielo como ninguno, ¿no? Este cielo, ¿no? Una sombra veloz, nubes de espanto, ¿no? Oscuro torbellino de alas, azules casas en el horizonte. Junto a la gran morada sin ventanas, junto a las vacas ciegas, junto al turbio licor y al pájaro carnívoro, ¿no? O sea, mi infancia la pasé en esta costa, ¿no? En esta costa, con este cielo hermoso, junto a la gran morada sin ventanas, junto a las vacas ciegas, junto al turbio licor y al pájaro carnívoro, ¿no? Interesante, o sea, te está describiendo cómo ha sido su infancia, ¿no? Y ella dice, ¿no? Oh mar de todos los días, mar montaña, boca lluviosa de la costa fría, ¿no? Eso es como una especie de estribillo, ¿no? En todo su poema, ¿no? Es como una exaltación, ¿no? Oh mar de todos los días, ¿no? Allí destruyo con brillantes piedras la casa de mis padres. En ese lugar, ¿no? No solamente en el turbio color, ¿no? No en la costa, sino en el mar, ¿no? Allí destruyo con brillantes piedras la casa de mis padres. Allí destruyo la jaula de las aves pequeñas.
Destapo las botellas y un humo negro escapa y tiñe tiernamente el aire y sus jardines, ¿no? Está explicando qué es lo que, qué función cumple el mar, ¿no? Están mis horas junto al río seco, entre el polvo y sus hojas palpitantes, ¿no? Finalmente dice, no, amo la costa, ese espejo muerto. Espejo muerto, ¿por qué espejo muerto, no? Porque es un reflejo, ¿no? En donde el aire gira como loco, o sea, el viento, ¿no? Que hay en la costa gira, eh, se mueve fuerte, ¿no? Esa ola de fuego que arrasa corredores, círculos de sombra y cristales perfectos, ¿no? Muy bien, este poema de una poetisa peruana, ¿no? Blanca Varela. ¿Está bien? Blanca Varela. Ah, y continúa, ¿no? Aquí en la costa escalo un negro pozo. Voy de la noche hacia la noche honda. Voy hacia el viento que recorre ciego pupilas luminosas y vacías. O habito el interior de un fruto muerto, esa asfixiante seda, ese pesado espacio. En esta costa soy el que despierta entre el follaje de alas pardas, el que ocupa esa rama vacía, el que no quiere ver la noche. Aquí en las costas tengo raíces, manos imperfectas, un lecho ardiente en donde lloro a solas, ¿no? Muy bien, eso es interesante. Habla de la infancia de esta Blanca Varela, pero no solamente de la infancia, donde nos damos cuenta que el autor asume el rasgo de un objeto de la naturaleza, ¿no? Dice, aquí en la costa voy de noche hacia la noche honda, voy hacia el viento que recoge ciego pupilas luminosas y vacías. Aquí en la costa tengo raíces, o sea, ella se hace como una forma de árbol, ¿no? Ella dice, no, yo aquí pertenezco, ¿no? Manos imperfectas, un lecho ardiente en donde lloro a solas. Muy bien. Muy bien, vamos a ver otro poema. Vamos a ver acá, creo que es, ok. Muerte en el jardín. El agua de tu rostro en un rincón del jardín, el más oscuro del verano, canta como la luna. Fantasma, terrible a mediodía, a la altura de los lirios, la muerte sonríe sobre una pequeñísima charca, ojo de Dios. Un insecto floca boca arriba, la miel silba en su vientre, abierto el dedo del estío, abierto al dedo del estío. Algo que es importante reconocer en la poesía de Blanca Varela, ténganlo en cuenta, jóvenes, no se nos va a mencionar acá en, en las características, es que se refleja mucho la naturaleza, se refleja mucho la naturaleza. El poeta ama mucho la naturaleza y la evidencia, ¿ya? Muy bien, vamos a la generación del 60. Durante esta época la literatura era vista como un medio, como un medio, un instrumento para crear una conciencia de clase, ¿no? Seguimos con la idea del socialismo. Eran los años del auge de la revolución en Cuba, otra vez el socialismo. Algo que tienen que tener en cuenta, que todos los escritores de estas generaciones, ellos veían a Cuba como lo más extraordinario, ¿ya? Acuérdense de eso. Todos decían, "No, yo quiero ser socialista", un poco más y algunos decían, no, yo quiero ser terrorista, ¿no? Entonces, son cosas, son palabras duras, ¿no? Claro, pues jóvenes. Pero ese era el pensamiento de los jóvenes y de los escritores de ese entonces. Por ejemplo, este Jean-Paul Sartre, si mal no lo recuerdo, creo que sí es Jean-Paul Sartre el que hemos hablado. Jean-Paul Sartre creo que era novio de Simone de Beauvoir. Ahora vamos a ver un momento acá. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Sí, ya. Jean-Paul Sartre, jóvenes, por ejemplo, este filósofo existencialista francés, fue a visitar a Fidel Castro a Cuba. ¿Quién más fue a visitar a Fidel Castro a Cuba? De los peruanos famosos.
el premio Nobel, pues. Mario Vargas Llosa también se va a visitar a Fidel Castro. Y él va a decir, ¿no? Ah, mira, él creía que lo mejor era el socialismo, ¿no? Entonces, por eso se iba a Cuba. Ahora, grata fue su sorpresa al ver la situación tan compleja que es vivir dentro de un socialismo, jóvenes, ¿no? Y tuvieron mucho temor y dijeron, bueno, hasta acá nomás, ¿no? El socialismo es bonito, ellos decían, mientras son ideas, ¿no? Ya cuando se concretiza, ahí sí da temor, ¿no? Entonces, miren, eran los años del auge de la revolución en Cuba y en el Perú, la mayoría de intelectuales ansiaba, ahí está, no te estoy mintiendo con lo que te estoy diciendo, ¿no? Una revolución marxista que rompiera el viejo orden oligárquico y feudal, ¿ya? Ahí está. Algunos poetas admiraban el proceso cubano, mientras que otros buscaban sus propios. ¿Te das cuenta? Estamos mintiendo, estamos diciendo lo que estaba pasando, ¿no? Era casi como San Martín cuando quería establecer una monarquía, ah, una monarquía en Perú, ¿no? ¿No? Entonces, tener en cuenta eso. En este periodo de intenso compromiso social, al escritor le queda poco espacio para el compromiso con su propia obra. Así es, porque el escritor, en lugar de estar escribiendo, se va a realizar, ¿no? Eh, estas, por así decirlo, estas confrontaciones, esta presencia, ¿no? Con otros poetas y demás, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, acá un poco de Javier Herod mientras tú vas subrayando, ¿ya? Acuérdense de eso, por favor. Durante esta etapa eso es fundamental. Ahora una pregunta. Dime. Las evidencias le mando lo que es subrayado y aparte lo que lo subrayo tengo que pasar al cuaderno, ¿verdad? Sí, no, solamente me mandas lo que has pasado al cuaderno. Ya no le tomes foto Ok. al libro, solamente al cuaderno, nada más, ¿ya? Este poema es un poema de Javier Herod, ¿ya? Dice, ahora debe ser, Juan, empuña tu fusil. Pedro, coge tú la 30. Ahora hablaremos con las armas. Antes era fácil, nos cogían con los gritos en la mano, nos metían en las cárceles. Somos menos, no importa. Estamos armados y con la fe en el pueblo. Campesinos, obreros, estudiantes. Ahora es el momento. Levantémonos todos para sembrar en la tierra, en nuestro Perú, una nueva vida con machetes, fusiles, hoces y martillos. ¿Ah? ¿Quién podrá detenernos si ahora somos menos, pero seremos todos contra el puñado que gobierna? ¿Ah? ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Qué opinan? ¿Es verdad lo que se estaba diciendo de esa situación, esta situación de, podríamos decir, de socialismo, de mover a la gente para que luche? ¿Te das cuenta que sí es verdad? ¿Te das cuenta cómo es que hay algunos poetas que sí se interesaban más por esta situación? Ya solo el hecho, ¿no? De empuña tu fusil, ya, desde el inicio ya te dice el autor, ¿no? Empuña tu fusil, ¿no? Ahora, ¿por qué dice Juan Pedro? Porque esos nombres eran nombres muy particulares o que se mencionaban mucho en la zona andina. Muchas personas se llamaban Juan, muchas personas se llamaban Pedro. No en Lima, en la zona andina. En la zona andina todos se llamaban Juan o todos se llamaban Pedro. Entonces era tú, hermano mío, vamos a luchar incluso con machetes, fusiles, hoces y martillos, ¿no? ¿Qué es la hoz y el martillo, jóvenes? ¿Saben ustedes? ¿Han Las no escuchado? se usa para las cosechas. Así es, ¿no? Para las cosechas.
Y la hoz y el martillo es el símbolo de, vamos a poner por acá. Comunismo. Así es, pues jóvenes, ¿no? El comunismo, ¿no? Aquí está. A ver, miren, ahí está, ¿no? No se asusten, ya. Ahí está, jóvenes, ¿no? Comunismo, pues, ¿no? Comunismo. Está bien, no te preocupes, hijo. Entonces, ¿qué pasaba, no? Estos autores, ¿no? Esos autores motivaban a eso, a los jóvenes, a los que los leían, ¿no? Y, bueno, anhelaban esa vida, anhelaban esa vida. Bueno, eso es lo que ocurre dentro de la poesía, jóvenes, dentro de la poesía, dentro de la literatura. La literatura se mueve en base, jóvenes, a las circunstancias que ocurren, ¿no? La literatura se mueve en base a eso. Estamos atravesando una situación difícil, ya, la literatura expone lo que ocurre, ¿no? Entonces, lo mismo en esa situación. Máximo autor destacado aquí, Javier Heró y César Calvo, ¿ya? Muy bien, generación del 70. Generación del 70. A ver, vamos a ver si aquí ya deja la situación un poco. Mira, son varias generaciones, ¿ah? Vamos a ver. A finales de la década del 70 surgen en la escena poética limeña los movimientos literarios, ¿no? Otra vez, tono. En la poesía peruana, en las últimas décadas, siempre ha sido un tono de protesta, siempre, ¿no? Que se evidencia más en textos y manifiestos de marcado acento ideológico en pro del otra vez, ¿no? Ya, otra vez, ¿no? Ahí está. En pro del socialismo. A ver, autores destacados. Rosina Valcárcel, Enrique Verástegui. ¿Qué más? A ver, ¿hay otro más por acá? No. Generación del 80 y 90. Con la década del 80 viene el desencanto, el pesimismo. La llegada de una revolución comunista deja de ser una utopía, pero ya no se le espera con ilusión, ¿no? Es casi una amenaza, ¿no? Ahora, pues, la revolución es una amenaza. ¿Por qué? Porque aparece el terrorismo, ¿no? La violencia terrorista, ahí está. Tanto que querían su revolución, ahí está, pues, ¿no? Ahí está la revolución. Y el deterioro de las condiciones de vida en una Lima caótica y superpoblada contribuyeron al desánimo colectivo. Surgen movimientos marginales que ahondan la vertiente rebelde de la década anterior. Ya, estos son grupos, ¿no? Grupos poéticos, ¿no? Que expresan, ¿no? Expresan esta situación, ¿no? En el mismo decenio afloran también los primeros diversificados movimientos de poesía de mujeres. Ahí está, ¿no? Bien, importante, ¿no? En la década del 90 aparece una tendencia individualista que ahonda en la intención estética, ¿no? Por fin, por fin. Entre los poetas está José Watanabe, ya lo hemos visto al inicio. Esta, Rocío Silva Santiesteban, que es, ¿qué de jóvenes? Fue congresista, pues. El año pasado estuvo a punto de ser presidenta, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuando vacaron a Vizcarri, ¿no? Cuando vacaron a Vizcarri, ahí estaba a punto de ser presidenta, Rocío Silva Santiesteban, ¿no? Una poetisa, ¿no? Peruana, bastante destacada, ¿no? Bastante destacada, sobre todo con su temática o su temática central en la mujer, ¿no? En la mujer. También en el desarrollo, ¿no? Bueno, en cuanto al desarrollo, yo puedo decir una muy buena poetisa, ¿eh? Me agrada bastante en cuanto a esa parte, en cuanto a mover el Perú y todo eso, ¿no? No con la fuerza, sino con el cambio, ¿no?
de pensamiento, ¿no? Muy buena poetisa, ¿no? Es una poetisa contemporánea, ¿ya? Ustedes la pueden tener ahí, pueden buscar en YouTube, ahí googlean y, perdón, en YouTube o en Google, ahí está, sus obras, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver acá a tres, ¿no? Jorge Eduardo Eyelson, ya lo vimos, ya hemos visto su poesía, ¿no? Poeta ensayista, ¿no? Aquí es lo más destacado, poeta, ¿no? Ah, bien. Año 1924. Su estilo literario muestra una influencia, aquí está, eso sí hay que marcarlo, ¿no? Influencia de Eguren, Westphalen y Vallejo, ¿no? Ya hemos leído a Eguren, hemos visto por ahí algunos poemas, Vallejo también, y estos sobre todo, ¿ya? Obras poéticas destacadas, bueno, ya también hemos visto una por ahí, ¿no? Él también va a trabajar con los caligramas, ¿no? Esto es un caligrama, ¿no? ¿Qué era un caligrama? Era un poema con forma de un animal, ¿no? Ese es un caligrama. Antonio Cisneros, también poeta, 1942, ¿no? Y pues tenemos acá, bien, ¿no? ¿En qué se destaca, no? Aquí están algunas de sus obras, ¿ya? Vamos a colocar acá una de sus obras, ¿ya? Para que la tengamos ahí como referencia, ¿ya? Y poesía escrita, ¿ya? Muy bien. Vamos acá. José Watanabe, poeta y dramaturgo peruano, ¿no? Poeta también, ¿no? 1946. Por su primer libro, Álbum de Familia, ¿no? Recibió el premio Poeta Joven, ¿no? Ah, interesante, ¿no? Muy bien. Su segunda obra, El uso de la palabra, este es importante, solo apareció en 1989 y lo consagró como uno de los poetas más importantes de la poesía peruana contemporánea. Parte de su obra está contenida en publicaciones tan importantes y bueno, ya lo hemos visto también hace un momento, ¿no? Muy bien, vamos a resolver rápidamente acá, ¿no? Pero, profe, ¿puede pasar de nuevo donde estaba José Eduardo ayer para Ya, subrayar? ahí está. Ya, muy bien. ¿Terminaste ahí? Espera. Ya, les espero. No se olviden que esto se debe de subrayar, ¿ya? No se olviden también de la influencia, ¿no? La influencia de pensamiento. ¿Cuál era la Ahora sí, influencia del pensamiento en esta época? El socialismo, ¿no? ¿Dónde se veía la influencia? En los poemas de los autores, ¿no? Profe, ¿puede Ya, regresar a la página ya. 145? Ahí está. Esa es la 145. ¿Está bien ahí? A ver, confirmen, jóvenes.